El 2 de enero de 2026, la NASA cerró su biblioteca más grande, la del Centro de Vuelo Espacial Goddard. 100.000 volúmenes, décadas de historia espacial. Y de repente dejaron de ser accesibles. A ver, en una era donde todo parece estar en la nube, uno podría pensar, bueno, no es para tanto. Claro. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa realmente cerrar una biblioteca física como esta? ¿Es una simple optimización de recursos, como dicen algunos? ¿O es la pérdida de algo que simplemente no se puede reemplazar? Y para explorar esa pregunta, tenemos una pila de fuentes muy interesante. Sí, tenemos de todo un poco. Tenemos artículos de noticias, comunicados oficiales de la NASA, las respuestas casi inmediatas de los sindicatos de científicos y algo que nos da un marco fascinante. ¿Qué es este análisis académico? Exacto, un análisis sobre el concepto histórico de la destrucción de libros. La misión hoy es entender las diferentes versiones de esta historia y lo que realmente está en juego. Perfecto. Empecemos entonces por los hechos concretos. El Centro de Información y Colaboración Goddard, o sea, la biblioteca, cerró sus puertas. ¿Qué sabemos exactamente sobre cómo y por qué pasó? Lo que sabemos es que cesó sus servicios presenciales el 9 de diciembre de 2025 y cerró definitivamente el 2 de enero de 2026. Justo al empezar el año. Sí, y varias fuentes señalan que la orden vino de la administración Trump, que había comenzado su mandato hacía poco. Y no hablamos de una biblioteca cualquiera. El Centro Goddard es en esencia donde se han diseñado, pues, los instrumentos más avanzados para estudiar nuestro planeta y el universo. Claro, es el hogar de proyectos como el Hubble y el James Webb. Así que esta biblioteca no era solo un cuarto con libros. No, para nada. Era el archivo central de todo ese conocimiento. ¿Su memoria, por así decirlo? Justo. Contenía unos 100.000 volúmenes, pero la verdad ese número no le hace justicia. Hablamos de manuales técnicos únicos, datos de misiones que no se encuentran en otro lado, documentación de ingeniería. Investigaciones históricas. Cruciales. Y aquí es donde la historia da un giro preocupante. El argumento de que todo está en línea, aquí como que no aplica. Gran parte de este material, según las fuentes, no está digitalizado. Y eso es el meollo del asunto. No solo no está digitalizado, sino que en algunos casos es insustituible. Por ejemplo, Las fuentes mencionan específicamente textos fundamentales de científicos soviéticos sobre misiones de los años 60 y 70. Ese conocimiento que fue vital para entender la carrera espacial desde la otra perspectiva. la del rival. Exacto, solo existe en formato físico, dentro de esa colección. Espera, para un momento ahí. ¿Me estás diciendo que textos científicos soviéticos, de nuestro principal rival en la carrera espacial, solo existían en papel en una biblioteca en Maryland? ¿Y ahora podrían desaparecer? Esa es la preocupación central de los críticos. Es que suena increíblemente negligente. Esa es la palabra. La pérdida de ese tipo de material no es algo que se pueda recuperar con una búsqueda en Google. Es literalmente borrar una parte de la historia. Entonces, a ver, ¿cuál fue el plan oficial para esta colección tan invaluable? La NASA habló de un periodo de revisión de 60 días. Suena razonable, pero ¿qué pasaba después? Aquí es donde el lenguaje se vuelve ambiguo y alarmante. Un portavoz de la NASA explicó que una parte se iba a almacenar en depósitos gubernamentales, Ok, pero el resto sería, y estoy citando, descartado. descartado. Otras fuentes, más directas, usaron la frase arrojado a la basura. El término descartado es muy, muy vago para un patrimonio de esta magnitud. Sí, descartado puede significar cualquier cosa, desde un archivo profundo hasta un contenedor de basura, literalmente. ¿Qué eligieron los empleados, la gente que trabajaba ahí? Su versión, a través del sindicato Gesta, es aún más sombría. Afirman en su blog que al personal de la biblioteca, después de mucho insistir, Les dejaron entrar. sí, pero solo se les permitió revisar la colección y salvar lo que estimaron era entre el 10 y el 15% de los materiales más raros. Solo el 10 o 15%. Eso es, el 85 o 90% restante sería recogido por la Administración de Servicios Generales para su disposición final. Entendido. Cierran las puertas, un pequeño porcentaje se salva y el resto queda en un limbo llamado descarte. Pero la justificación de la NASA es donde todo se vuelve turbio. ¿Cuál es la historia oficial que están contando? La narrativa oficial, impulsada por el nuevo administrador, Jerick Isaacman, que es un empresario multimillonario y astronauta comercial. Cierto. Es que esto no es un cierre,
insisten en llamarlo una consolidación o una pausa en los servicios. Argumentan que es parte de un plan de instalaciones mucho más grande, aprobado en 2022. ¿Bajo la administración anterior? Exactamente. Y a primera vista, el argumento económico tiene sentido, ¿no? Ahorrar dinero para destinarlo a las misiones. ¿De qué cifras estamos hablando? La NASA afirma que la medida ahorraría cerca de $10 millones al año. Y quizás más importante, evitaría un gasto de 63.8 millones en costos de mantenimiento diferido. Casi 64 millones. Sí, el propio Isaac Mann lo describió como una forma de priorizar los recursos para las misiones en lugar de mantener lo que llamó infraestructura aterradora. Infraestructura aterradora. Es una forma muy particular de describir una biblioteca. Y esto no es un evento aislado, ¿verdad? No, para nada. Es parte de un recorte mucho mayor. O sea, es una pieza de un rompecabezas. Correcto. Para marzo de 2026, el plan incluye el cierre de 13 edificios y más de 100 laboratorios en todo el campus de Goddard. ¡Wow! Y además, una reducción de personal drástica. Pasaron de más de 10.000 empleados a unos 6.600. Es una reestructuración masiva. O si fuera un plan también establecido desde 2022, uno esperaría que los sindicatos estuvieran al tanto. Y que se hubiera gestionado de otra forma, ¿no? Sin embargo, su reacción fue de total oposición. Y fue una reacción inmediata y muy contundente. El presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, la IFPTE, declaró públicamente: esto no fue parte de una consolidación de instalaciones largamente planeada. Una contradicción directa y total. Total. Y afirman tener pruebas. Aquí es donde la trama se complica. ¿Qué pruebas presentan? Su argumento principal se basa en el propio documento que cita la NASA, el Plan Maestro de Goddard de 2022. El mismo documento. Y según los sindicatos, ese plan no solo no pedía el cierre de la biblioteca, Sino que decía explícitamente que el edificio que la albergaba, el edificio 21, estaba programado para ser renovado, no eliminado, renovado. Eso es un punto clave. Si el plan original era renovar el edificio, la decisión de cerrarlo tuvo que ser un cambio de última hora, no algo planeado durante años. Exacto. Y me imagino que no es la primera vez que se discute el futuro de la biblioteca. ¿No había algún acuerdo previo que la protegiera? Esa es la otra pieza de evidencia que presentan. Existe un acuerdo negociado de 2012 entre el sindicato Gesta y la NASA. ¿Un acuerdo formal? Sí. Y en ese acuerdo, la agencia se comprometía explícitamente a mantener una colección centralizada de recursos físicos de la biblioteca en el campus de Greenbelt. Entonces, el cierre no solo contradice el plan maestro, sino que también parece violar un acuerdo laboral vinculante. Así parece. Entonces tenemos dos historias completamente opuestas. La NASA habla de optimización fiscal y planes a largo plazo. Los sindicatos denuncian una decisión apresurada, opaca y que incumple acuerdos. Para tratar de entender esto a un nivel más profundo, nuestros materiales incluyen un concepto académico que creo que nos puede dar un lenguaje para analizarlo. Se trata del término biblioclastia. Proviene de un estudio del académico Felipe Meneses Tello, y su definición es bastante directa. Es la destrucción de libros y la devastación de bibliotecas, un fenómeno que, tristemente, ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Sí, pero no siempre de la misma manera ni por las mismas razones. El estudio cita al famoso filósofo Umberto Eco, que distingue tres tipos principales. El primero es el que todos imaginamos, ¿no? La quema de libros. Sí, esa es la biblioclastia por fundamentalismo. Ocurre cuando se teme el contenido de los libros, se destruyen por fanatismo. Los nazis, la Inquisición. El objetivo es borrar ideas. Luego está la biblioclastia por interés. Aquí la motivación es puramente económica. Se destruyen libros para obtener un beneficio, como cuando un editor liquida el stock no vendido para ahorrar en almacenamiento. O cuando alguien desmiembra un libro antiguo para vender sus láminas por separado porque valen más que el libro completo. Exactamente. Y el tercer tipo, que es el más silencioso, es la biblioclastia por incuria. Por negligencia. Sí, es la destrucción por descuido o abandono. Es cuando se deja que los libros mueran en depósitos inaccesibles, húmedos o mal cuidados. No hay una intención activa de destruir, pero el resultado final Es el mismo, la pérdida del conocimiento. el mismo. Y si aplicamos este marco a Goddard, bueno, claramente no es por fundamentalismo.
Nadie está quemando libros de ciencia por herejía. No, desde luego. Pero me pregunto si la incuria y el interés son realmente dos cosas separadas en este caso. Si dejas que un edificio se deteriore hasta necesitar 64 millones de dólares en reparaciones, ¿no es porque tu interés económico ya estaba en otro lado? Es una excelente observación. La negligencia parece una consecuencia de la falta de interés. Claro. Se podría argumentar que la incuria es una forma pasiva de biblioclastia por interés, donde no hacer nada es la decisión económica. El resultado de años de mantenimiento diferido, como lo llama la NASA, crea la crisis que luego justifica la solución drástica. Se convierte en una profecía autocumplida. Totalmente. Y esto parece ser parte de una tendencia mucho mayor. Una de nuestras fuentes, una discusión en un foro en línea, lo pone en un contexto más amplio. Sí, un comentarista allí señala que esto no es un caso aislado. Las bibliotecas universitarias llevan años haciendo lo mismo. Purgan sus colecciones físicas en favor del acceso digital. Que es carísimo. Extremadamente caro y a menudo temporal. Si la universidad cancela la suscripción a una base de datos, el acceso a miles de artículos simplemente desaparece. El libro físico, una vez que lo compras, permanece. Y ese mismo comentarista termina con una frase que, aunque es cínica, captura perfectamente la ansiedad del momento. La era de la información ha terminado. Bienvenidos a la era de la patraña. Dura, pero Más controlable. Y perdemos la permanencia de lo físico. Lo que nos lleva a la pregunta final. ¿Cuáles son las consecuencias reales? Más allá de los documentos que se pierden para siempre, ¿qué le hace esto al ecosistema de una institución como Goddard? Podemos dividirlo en pérdidas tangibles e intangibles. Lo tangible es lo más obvio, la pérdida irreparable de esos documentos únicos. El conocimiento que podría ser crucial para resolver un problema en una misión futura. o para entender un éxito o un fracaso del pasado. Podría simplemente desvanecerse. Pero el impacto intangible, el cultural, a mí me parece igual de devastador. Sin duda. Y esa pérdida de serendipia del descubrimiento casual no es un lujo, es una herramienta. Totalmente. Piensa en el ingeniero de propulsión que, buscando un manual sobre aleaciones, se topa en el estante de al lado con un informe de falla de una misión de 1978. Esa conexión casual, ese descubrimiento inesperado, podría evitar un desastre en 2030. Ese es el motor de la innovación que se apaga cuando el espacio físico desaparece. No puedes tropezar con algo que no sabías que estabas buscando en una base de datos. Exacto. Y también está el golpe a la moral. El sindicato IFPTE lo menciona explícitamente. Cerrar el archivo central de conocimiento de una institución científica envía un mensaje muy potente a sus empleados sobre qué valora la dirección. ¿Y qué no valora? Y ese mensaje ha generado una enorme preocupación, tanto política como científica. El senador de Maryland, Chris Van Hollen, expresó su profunda alarma. Y él no fue el único. Que el Centro Goddard es líder mundial en ese campo. Y a pesar de todo esto, el administrador de la NASA, Jerry Isaacman, aseguró públicamente que, y cito, en ningún momento la NASA está desechando materiales científicos o históricos importantes. Pero después de un proceso tan opaco. Con narrativas tan contradictorias. Exacto. ¿Cómo se puede confiar en esa afirmación? Esa es la cuestión. La confianza se ha erosionado. Cuando se toman decisiones tan drásticas sobre el patrimonio histórico de una agencia de esta manera, de forma tan apresurada y sin transparencia, es natural que la comunidad científica se preocupe. Se preocupen por lo que realmente se está perdiendo en el proceso. Más allá de las garantías verbales. Al final nos quedamos con dos realidades paralelas. Por un lado, la lógica fría de una hoja de cálculo que dice, ahorraremos 10 millones de dólares al año. Y por otro, la pérdida incalculable de un legado, de una memoria institucional. Y si lo vemos a través del lente de la biblioclastia, este evento, aunque esté motivado por la burocracia y los presupuestos, se inscribe en una larga y preocupante historia de pérdida de conocimiento. No es una quema de libros ideológica, pero el resultado puede ser el mismo, la desaparición de la memoria. Y aquí me gustaría dejar una última idea, que viene del mismo estudio académico sobre la destrucción de libros. El autor analiza la guerra en Ucrania y describe un escenario de biblioclastia moderna. Es terrible. Un bando bombardea bibliotecas,
mientras que el otro responde retirando sistemáticamente la literatura del agresor de sus estantes, en lo que el estudio llama una limpieza étnico-bibliográfica. Son dos formas de borrar al otro. Y esto plantea una pregunta inquietante. Aunque las motivaciones en el caso de la NASA sean completamente diferentes, La eficiencia presupuestaria en lugar de la guerra, claro. ¿qué sucede con la memoria y el futuro de una sociedad cuando decide que sus archivos físicos ya no son una prioridad? ¿Puede un acto de consolidación, con las mejores intenciones económicas, convertirse, sin quererlo, en una forma de amnesia autoimpuesta?